Saludos muchachos, en este video vamos a dar un vistazo general a las herramientas y procedimientos y recomendaciones para empezar a hacer dibujo digital. Recuerden por favor que este video está pensado como una introducción muy breve que le pueda servir a quienes elijan trabajar de manera digital su trabajo de cierre de semestre, pero que en últimas está pensado más como una herramienta complementaria, no como una imposición para hacer trabajo digital para final de semestre. Es perfectamente válido que sigamos trabajando con lápices, marcadores y rapidógrafos, pero en algún momento van a tener que verse con dibujo digital, entonces pues mejor que desde ya tengan un material al que puedan volver para empezar a indagar esas bases. Entonces, vamos a tener presente que si bien estoy haciendo una demostración en el programa Photoshop, ustedes podrían trabajar en programas como Krita, Clip Studio Paint o Procreate y los procedimientos en sí no son diferentes. Los paneles y las herramientas podrían llegar a tener nombres diferentes, pero pues básicamente estamos hablando de lo mismo. Una imagen de mapa de bits, es decir, una imagen donde lo que estamos haciendo es colorizar píxeles que están en una malla o en un tamiz, como ustedes pueden ver en este momento, que está construido con píxeles cuadrados. En el caso de esta imagen, pues tenemos una cantidad considerable de píxeles. Si yo voy aquí en la barra de menús que está en la parte superior, al menú imagen, opción tamaño de imagen, podemos ver que es una imagen que tiene 3200 por 3200 píxeles a 72 píxeles por pulgada, lo que significa que es una imagen de tamaño considerable. A diferencia de los vectores, donde lo que estamos haciendo es marcar posiciones de nodos en un plano cartesiano, lo que estamos haciendo aquí es rellenar de información cromática y de información de transparencia o semitransparencia los diferentes píxeles que están en ese tamiz o en esa malla que llamamos el lienzo o la mesa de trabajo. Entonces, para hacer dibujo digital vamos a tener en cuenta un par de consideraciones. Primero, cuando estén trabajando en Photoshop, a la izquierda vamos a encontrar nuestra barra de herramientas. A la derecha vamos a encontrar la barra de paneles. Arriba vamos a encontrar la barra de menús. Y justo debajo de la barra de menús está la barra de control. La barra de control es un resumen de la herramienta que estamos utilizando para poder manipularla de manera muy eficaz. Aquí tengo el panel de color que normalmente estaría aquí a la derecha con los demás paneles, pero que me gusta dejarlo siempre a la vista, no colapsado dentro de una columna muy ordenada, sino siempre a la vista para poder elegir rápidamente los diferentes colores, matices y nivel de saturación que yo quiero trabajar. Y tengo también a la vista el panel de navegador o navegación, porque me ayuda a ver la totalidad de lo que estoy haciendo como una miniatura. ¿Dónde encontramos los diferentes paneles? En el menú ventana. El menú ventana es donde nosotros podemos recuperar paneles que hayamos cerrado. Podemos ver cuáles son los atajos de algunos de los paneles. Vamos a tener en cuenta que sin distinción de si estamos trabajando en inglés, español o cualquier otro idioma, el menú ventana es el único que está organizado siempre de manera diferente porque está organizado en orden alfabético. Todos los demás menús de la barra de menús tienen un orden que no es aleatorio, sino es un orden fijo. Entonces, si estamos trabajando en inglés, vamos a ver las mismas opciones en la misma posición, pero con nombres diferentes. Pero en el menú ventana, el orden sí va a cambiar de acuerdo a el orden alfabético que nos den los diferentes idiomas. Entonces, vamos a tener en cuenta qué color nos sirve. Navegador, pues yo considero que siempre es importante tenerlo a la vista para saber lo que estamos trabajando, aunque es más crítico para pintura digital. Y el panel de capas. Siempre importantísimo tener a la vista el panel de capas, porque es el panel maestro que nos permite controlar lo que nosotros estamos trabajando en ese lienzo digital. Cuando nosotros estamos trabajando en Photoshop, permítanme crear un nuevo documento. Vamos a crear un documento que tenga eh, pues la medida que sea, 1600 por 1200 píxeles a 72 dpi y le decimos crear. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un lienzo nuevo en Photoshop, cometemos con frecuencia el error de no separar las diferentes capas. Yo no voy a estar trabajando en este documento, voy a volver en un momento a mi documento original, pero vamos a evitar esa primiparada de tener un dibujo que está hecho sobre un fondo opaco de tal manera que mi dibujo es indivisible del fondo hasta el punto de que yo ni siquiera puedo mover esa capa.
¿Listo? No vamos a hacer eso. Entonces, cuando nosotros tengamos un lienzo en blanco, lo primero que vamos a hacer es presionar 2 veces rápidamente sobre el nombre de esa capa de fondo, que está además en itálicas, está inclinada. Le decimos doble clic y le vamos a poder poner un nombre. Llamémoslo fondo slash blanco. Yo soy muy amigo de ponerle nomenclatura a absolutamente todas las capas para mantener un buen orden en nuestro trabajo. En el panel de capas tenemos un botón que se llama crear nueva capa. Este icono que están viendo aquí, que siempre está al lado del bote de basura, no es realmente crear nueva capa, sino es crear nuevo atributo. Como estamos en el panel de capas, entonces aquí creamos una capa nueva. ¿Cuál es la diferencia entre capa 1 y fondo blanco? Que fondo blanco son píxeles blancos, es una capa opaca, es decir, que no tiene transparencia, que está cubriendo el 100% de mi lienzo. Capa 1 la vemos aquí en su miniatura como una retícula de cuadrados blancos y grises. Eso significa que es una capa transparente. Fíjense que también cuando yo oculto, aquí en mi panel de capas tenemos un ojito que nos permite prender o apagar capas, es decir, revelarlas o ocultarlas. Cuando yo oculto todas las capas, se ve también esa retícula de cuadrados bicolores. Eso no significa que sea un color que, por ejemplo, se va a imprimir. Eso significa que ahí hay transparencia. ¿Listo? Ese es el símbolo que ya está posicionado para decir no hay píxeles de fondo, lo que hay es una transparencia. Cuando nosotros creamos una capa, básicamente estamos creando una placa donde no hay nada, pero donde lo que nosotros creemos como vectores, si estuviéramos trabajando en Illustrator, o aquí también podemos trabajar vectores, pero por ahora no es importante, o cuando estemos poniendo líneas o manchas o gradaciones o lo que sea, tipografía y demás, entonces vamos a empezar a rellenar esa placa, ¿listo? Vamos a entenderlo, por si están muy nuevos en el tema digital, como una serie de acetatos que se ubica uno sobre el otro, entonces cada acetato es transparente, pero tiene la capacidad de contener una información y podemos separar la información de una capa de la información de otras. ¿Listo? Entonces no vamos a cometer la primiparada, por favor, de hacer nuestros dibujos aquí sobre un fondo blanco. Eso considérenlo como incorrecto. ¿Vale? Voy a cerrar entonces este documento, voy a volver a mi documento principal. Vamos a entender siempre entonces una separación de acuerdo a intereses. En Photoshop es muy frecuente que se creen muchísimas capas. Eso no es necesariamente malo siempre y cuando tengamos una noción de por qué estamos creando diferentes capas. En el caso de un flujo de trabajo correcto, cuando decimos separar capas según intereses, entonces no va a ser, por ejemplo, una capa para la ceja de un personaje, una capa para la mano, una capa para la pierna, no, vamos a separar, por ejemplo, líneas de sombras, vamos a separar personajes del fondo, listo, vamos a pensar siempre en una manera muy práctica de dividir esas capas para que no se multipliquen de una manera inadecuada. Listo, estamos en 8 minutos de este video, no hemos empezado a dibujar, vamos a usar las herramientas básicas de dibujo, que es básicamente la herramienta pincel, la activan con la tecla B grande de brush, ¿listo? Esa es la razón de ser de la tecla B como la tecla que vamos a utilizar para activar el pincel. Y vamos a tener en cuenta lo que ocurre en el panel de control, o más bien en la barra de control, cuando nosotros activamos un pincel. Recuerden, por favor, aquí a la izquierda están las herramientas, a la derecha están los paneles, arriba en la parte superior, en el extremo superior está la barra de menús y justo debajo está la barra de control. Entonces, en la barra de control es donde nosotros podemos decir, listo, usted tiene un pincel seleccionado. ¿Cuál es ese pincel? Aquí aparece la huella del pincel. En este caso tengo un pincel cuadrado. No es un pincel predeterminado de Photoshop, es un pincel que yo conseguí, pero es fácil de conseguir y se los puedo compartir también por las carpetas del Drive. Este pincel tiene entonces esta huella. Se pueden dar cuenta cuando yo hago clic, entonces aparece un cuadrado. Pero no aparece un cuadrado y ya, sino que aparece progresivamente un cuadrado. ¿Por qué? Porque hay unas opciones de opacidad que están activadas. Cuando estamos aquí en la barra de control, importantísimo entender qué hace este botoncito que está aquí y este botoncito que está acá. Hay uno que está hacia el centro de la barra de control, que lo llamamos el control de opacidad según presión. Y hay uno que está en el extremo, no de toda la barra, sino en el extremo de toda la información que está en la barra de control, que se llama tamaño según presión. ¿Qué ocurre cuando desactivamos opacidad según presión? La huella de nuestro pincel se vuelve completamente opaca, como si estuviéramos trabajando como con un brush pen bien cargado. Pero además de eso, yo puedo, según si las circunstancias lo exigen, desactivar la opción de tamaño según presión.
Lo que significa que si yo presiono fuerte o presiono suave, la huella no va a cambiar, sino que la huella va a ser constante. Entonces en este caso ya lo que tengo es más como una especie de sello, como una especie de rodillo. Dibujar solo así es muy difícil, pero como les digo, puede haber circunstancias donde sea lógico utilizar el pincel con una o las dos opciones desactivadas. ¿Por qué digo que dibujar así es muy difícil? Porque vamos a tener una huella completamente uniforme, vamos a tener una huella donde, si bien vamos a poder dibujar, no va a ser posible darle una valoración a la línea, no va a poder crearse un contraste de línea. No vamos a tener un contraste de opacidad, no vamos a tener un contraste de grosor. Entonces los dibujos que nosotros hagamos, la verdad, van a tener una expresión más bien, más bien desafortunada. No va a ser la más grata. ¿Listo? Aquí estamos trabajando como si tuviéramos ni siquiera un Sharpie, porque es que uno puede trabajar de tal manera que la línea tenga algún nivel de valoración. ¿Cuál sería ese nivel? Dándole a la línea por lo menos la opción de cambiar su tamaño según la presión. Lo que significa, obviamente yo estoy trabajando con una tablet digital, estoy trabajando con una Huion. Ustedes son libres de conseguir y eventualmente pues lo verán más como una imposición. Estoy trabajando con una Huion Inspiroi. Yo sé que yo escribo feísimo. ¿Cómo se llama esto? H1060 Plus. Es el equivalente de una Intuos Pro de Wacom en el tamaño grande, pero a nivel de precio es mucho más económico. En este momento vale menos de $100. Está hecho baratísimo porque ya sacaron un modelo nuevo. Consigan lo que les funcione. Huion, iPad Pro, una Wacom, una tabla Genius si no tienen plata para más. Ahorita hay muchas más opciones que antes, ya no estamos obligados solo a utilizar periféricos de Wacom. Pero sí, para poder hacer buen dibujo, necesitamos obligatoriamente una tabla digitalizadora. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo opacidad según presión desactivada? Tengo una línea que es completamente nítida, como si fuera tinta pura, pero al tener activada la opción de tamaño según presión, mi línea va a ser más gruesa o más delgada según el nivel de presión que yo ejerza con mi antebrazo y con la mano sobre la tablet. Lo que significa que esa línea va a quedar como una línea de rapidógrafo, como una línea de Sharpie, como una línea de plumón. Es una línea que va a alcanzar a tener un nivel de calibre y un nivel de contraste muy interesante. Y mira lo que estoy haciendo aquí, estoy borrando. ¿Cómo borramos? Con la tecla E de Eraser. Entonces, B para pincel, E para activar el borrador. Esas son nuestras herramientas básicas. Y las herramientas tipo pincel, como el borrador, es una herramienta que también tiene una cabeza de pincel. Ustedes se dan cuenta, miren, tengo una cabeza de pincel que tiene una huella muy particular, así como tengo una huella de pincel para, para el pincel normal, para añadir información, que es cuadrada. Si ustedes activan borrador o activan pincel y presionan clic derecho, van a sacar su cuadro de diálogo flotante donde van a poder seleccionar los diferentes pinceles que tengan. Los pinceles que yo tengo aquí se llaman Café Maco Brushes porque yo organicé una galería que no la inventé yo. Son pinceles que me han dado profesores de arte digital, algunos los he encontrado en internet, algunos han sido modificaciones de pinceles que ya tenía antes. Entonces yo aquí puedo seleccionar el pincel que yo quiera. Por ejemplo, puedo utilizar un pincel básico, un pincel redondo común y corriente que además tiene por defecto activado la opción de opacidad según presión. O puedo volver otra vez, aquí tengo una galería de los últimos pinceles que yo he utilizado. Puedo volver otra vez a mi pincel cuadrado y puedo empezar a hacer un boceto de lo que yo quiera. Y mire, cuando vuelvo a activar ese pincel, entonces se volvió a activar opacidad según presión. Lo desactivo para que la huella del pincel sea completamente negra o del color que yo quiera. Yo puedo en cualquier momento cambiar el color del pincel, pero pues al principio si estamos haciendo dibujo es buena idea pensar en negro y diferentes tonos de gris. ¿Listo? Entonces, aquí estoy haciendo pues puros matachos feos, no vamos a demorarnos mucho en eso, pero vamos a tener en cuenta que activar por lo menos tamaño según presión nos va a permitir crear esa valoración en la línea, ese gesto caligráfico en la línea. Entonces, por ejemplo, para el dibujo de construcción es supremamente útil que nosotros tengamos una línea así, que podría ser semitransparente o podría ser completamente nítida, opaca, pero cuyo contraste es en todo caso flexible porque nosotros tenemos la opción de aumentar o disminuir su grosor con la presión de la mano y el antebrazo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para hacer un dibujo de gesto, no es una mala idea tener ese tipo de línea. ¿Vale? Entonces, ahora sí empecemos a trabajar de manera un poco más seria un boceto en unos 10 minutos.
y vamos a trabajar de las dos maneras. Vamos a tener línea semitransparente y vamos a tener línea opaca. Entonces voy a crear una separación en estas capas A, B y C, donde en una va a estar mi boceto, en otra va a estar mi línea final y en otra va a estar mis diferentes tonalidades de gris que van a servir como sombra y como relleno. Entonces voy a empezar en la capa B, voy a tomar el mismo pincel cuadrado, pero lo voy a decir, activemos la opacidad según presión al tiempo que tenemos activada el tamaño según presión. Y además de eso vamos a trabajar en un tono de gris. En Photoshop es muy fácil, fíjense en lo que yo estoy haciendo acá, cambiar el color, negro o gris clave media. ¿Cómo hago eso? Presionando la tecla X. ¿Listo? X invierte lo que se llama color de primer plano por el color de fondo. Entonces yo puedo decir, vamos a trabajar un rato con un nivel de gris, donde al estar activada la opacidad según presión y el tamaño según presión, en todo caso ese gris se va a ver menos intenso. Entonces, por ejemplo, para generar un boceto preliminar, para sacar las formas primarias y las formas secundarias, para sacar las líneas envolventes, es una muy buena alternativa. Tengo aquí una forma como de pera, creo el punto de origen para el cuello, saco un conito achatado, de ese conito surge una forma más bien horizontal, establezco dónde está el parietal, creo la división de hemisferios, creo las primeras subestructuras de la cabeza para ir sacando el rostro, algo muy básico que hemos visto en clase, pero con un tono gris que en todo caso se puede aligerar todavía más. Les voy a mostrar dos maneras en que pueden, si sienten que sus tonos todavía están muy oscuros, les voy a mostrar dos maneras que pueden usar para disminuir la intensidad de esos tonos de gris. La primera es cambiar la opacidad de la capa. En el panel de capa tenemos al lado de una pestaña que dice normal, donde controlamos los modos de fusión o modos de capa. Tenemos la opción de opacidad, donde le podemos decir esta capa va a tener más o menos nivel de transparencia. La otra forma como nosotros podemos cambiar no la transparencia de la capa, sino la intensidad de unos tonos de grises, es cambiando el nivel de brillo de lo que ya está dentro de la capa. Es decir, aquí yo puedo tener grises, pero puedo tener también unos tonos cercanos al magenta, y puedo tener por aquí unos amarillos, y yo le digo, quiero que todo cambie de nivel de opacidad. Ok, eso significa que lo estoy haciendo semitransparente. O yo puedo decir, no, vamos a presionar Control U de uva para sacar el cuadro de diálogo de tono saturación, y donde dice luminosidad vamos a empezar a alterar qué tan brillantes, no qué tan transparentes son esos colores. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de esta manera y hacerlo aquí desde el control de opacidad? Que aquí yo estoy trabajando todavía con píxeles opacos o píxeles semitransparentes. No estoy cambiando su nivel de transparencia, solo estoy cambiando su nivel de luminosidad. Puedo cambiar también su color, puedo cambiar también su nivel de saturación. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿vale? Pero la transparencia no se está alterando. Si hay píxeles completamente nítidos y sólidos, se van a seguir viendo así. Si hay píxeles semitransparentes, van a seguir siendo semitransparentes. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esa diferencia. Miren también una cosa que yo puedo hacer. Presiono la tecla L para sacar un lazo que me permite enmarcar áreas y luego borro con la tecla suprimir. Control D me elimina el área de selección. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacerle un cambio a mi boceto, puedo enmarcar con el lazo. Después, utilizando mi flecha normal, puedo alterar la flecha normal como se activa con la tecla V. O puede ser que ya por defecto vengan estas opciones listas para empezar a hacer modificaciones. Cuando las modificaciones están listas, presiono Enter y luego presiono Control D. Es muy importante para eliminar la selección. ¿Listo? O sea, si tengo un lazo y creo un área de selección, yo solo puedo trabajar aquí dentro. ¿Cómo elimino las áreas de selección? Con Control y la tecla D. ¿Listo? Para poder volver a trabajar otra vez en el lienzo en su totalidad. Entonces, tengamos en cuenta eso como opciones que nos permiten no solamente dibujar y borrar, sino también manipular lo que ya se está dibujando. Vamos a tener en cuenta también la idea de fluidez, la idea de líneas curvas, la idea de inclinaciones, la idea de que la línea base que conecta los pies o los extremos de los pies no sea una línea recta, siempre para ir buscando ese dinamismo en nuestro diseño. ¿Listo? En este caso pues estoy haciendo como una criatura humanoide. De hecho,
Me doy cuenta que las subestructuras que le estoy poniendo al rostro no son muy interesantes. Entonces vamos a hacer más complejo ese trabajo. Vamos a ubicar subestructuras en puntos más separados. Vamos a crear una separación de hemisferios que también me lleve a crear nuevas subestructuras. Listo, estoy pensando en hacer como una especie de ave humanoide. Me valdría la pena que tuviera los ojos más grandes. Vamos a pensar un poco también en las cuencas de los ojos, vamos a pensar en algunas proyecciones y vamos a diseñar entonces unas alas muy básicas, unas alas que se van descomponiendo no en dedos, sino en unas proyecciones que quiero que se entiendan como plumas, pero que en todo caso tienen que ser económicas y que tienen que estar gobernadas por ese ritmo orgánico de diseño. Vamos cambiando de dirección, vamos cambiando de tamaño, vamos cambiando de grosor, vamos cambiando de dirección. Entonces mantenemos ese sentido de dinamismo en este diseño. ¿Listo? Entonces fíjense, yo estoy haciendo todo eso en mi boceto preliminar, pero ya no estoy pensando solamente en estructuras, estoy pensando en subestructuras, estoy pensando también en masas nuevas. Eh, yo puedo hacer mucho de eso en esta fase preliminar del boceto. Listo, vamos a señalar también donde puede haber algunos puntos de interés adicional. No los vamos a marcar con mucho énfasis, vamos a señalarlos como puntos de quiebre, donde el ritmo cambia, donde la dirección de las formas cambia. Voy a procurar también que no se sienta tan extrema la diferencia entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que es un error en el que a veces caemos, y yo reconozco que a veces me pasa. Listo, entonces si tengo esto, donde ustedes se pueden dar cuenta, yo a veces ni siquiera estoy borrando, estoy pisando, estoy pisando, estoy pisando para ir complementando información. Creo que este penacho no se ve como el más afortunado de todos. Y me parece que al dibujo se le está empezando a faltar espacio negativo. Entonces presiono Control T, que es deformación libre. Mantengo presionada la tecla Shift y arrastro una de las esquinas con mi mouse o con mi lápiz digital para que sea más pequeño. Y ahora voy a tener la opción de hacer añadiduras y hacer cambios en el diseño que sean más interesantes al tener ese espacio adicional. Le quiero crear aquí unas formas compuestas que sean pues más interesantes. También en el piquito valdría la pena explorar, pues pensando en que he visto imágenes de animales que son muy interesantes, entonces hacerle una forma más llamativa ahí. Listo, entonces aquí tenemos el boceto, tenemos ya las formas generales, tenemos obviamente muchas líneas, pero tenemos líneas que si bien son un poco caóticas, lo son porque se está dibujando con mucha brevedad, pero no se está buscando nunca como adornar el diseño ni nada por el estilo. En todo caso, el gris que estoy poniendo acá se ve más de lo que yo quiero que se vea, entonces yo puedo decir, vamos a decirle a esto control U y le decimos tenga más luminosidad, convértase en un boceto de clave alta. Y ahora en mi capa A, que es donde voy a poner, y de hecho, póngale una mejor nomenclatura, A guión dibujo principal, B guión boceto, boceto preliminar. Y aquí vamos a llamar a esto C guión valores tonales. Listo. Entonces vengo a la capa A, dibujo principal, y con el mismo boceto, con el mismo pincel que estoy usando puedo seguir haciendo el boceto, pero de hecho quiero cambiar de pincel. Voy a seleccionar un pincel que me ha llamado mucho la atención, que es un pincel que tiene unas características diferentes, tiene una huella un poco carrasposa, lo que no le permite a uno hacer líneas muy pequeñas, pero sí le da una expresión más análoga, un poco más pictórica a la línea, porque parece una línea como de brush, parece una línea como de pincel seco. ¿Listo? Esto es un pincel que por defecto no tiene activado opacidad según presión. Yo se lo puedo activar, pero entonces la huella empieza a cambiar. Si me sirve, lo dejo así. En este momento no me sirve trabajarlo de esta manera. Entonces le voy a decir, usted no va a tener opacidad según presión. ¿Listo? Por defecto, miren que está desactivado tamaño según presión, pero el diseño del pincel es tal que me permite crear, o sea, el pincel ya fue diseñado de tal manera que me permite crear diferentes calibres con diferentes niveles de presión. Una cosa que les recomiendo mucho, muchachos, cuando ustedes estén trabajando su dibujo final, eviten la línea de rotulación.
La idea es mantener la herramienta de trazo de construcción como el pilar de nuestro dibujo también en dibujo digital. Entonces una línea que persigue un contorno a una velocidad muy lenta, con inseguridades, con una línea temblorosa, no es la línea más audaz, no le da demasiada fuerza a los dibujos, pero entonces a veces ocurre, y esto lo he comprobado en más personas, no solamente es en experiencia personal, con frecuencia ocurre que la línea negra nos resulta un poco intimidante, entonces algo que podemos hacer es mantener el color negro para nuestra línea, pero en la capa donde estamos trabajando disminuimos la opacidad, lo que significa que al momento de dibujar no estamos viendo el negro nítido que tiene nuestro dibujo, sino estamos viendo un nivel de gris intermedio. Esto yo lo he comprobado, ayuda a tranquilizarnos al momento de dibujar. Y pues nada, mantener ese ritmo dinámico del trazo de construcción. Ya saben que la idea no es empezar a dibujar hacia la loca, la idea es mantener un ritmo ágil, pero donde en todo caso cada trazo se está haciendo, si lo juzgamos individualmente, con mucha tranquilidad. Entonces voy a empezar por los ojos. No porque tenga que empezar ahí, simplemente quiero empezar por acá. Como yo lo he dicho muchísimas veces, los bocetos preliminares no son guías de calco. Uno puede y con frecuencia debe darle más información al dibujo cuando uno ya llega a las líneas finales. Entonces, por ejemplo, donde están las cejas, en lugar de solamente marcar, donde yo tenía marcada la cuenca aquí donde se rompe la silueta de la cabeza, voy a poner pequeñas curvas y pequeñas cuñas y púas, pero no para que se lean como púas, sino para que se lean como una especie de cejas, pero hechas con plumas. ¿Listo? Voy a procurar también mantener mucha economía, voy a mantener esa idea del ritmo orgánico de diseño. Entonces miren que por ejemplo acá voy a ir aumentando el tamaño de esas púas y de esas cuñas y de esas curvas que van formando esas punticas y se van a ir haciendo cada vez más grandes y menos numerosas. Ritmo orgánico de diseño, ¿listo? Uno de los temas más importantes a nivel de diseño visual. Y como hay algunas partes del diseño, pues que la verdad quedaron como muy a la loca, yo no voy a respetar ahí donde considere que el preboceto no me está aportando suficiente información. El dibujo digital tiene una posibilidad de corregirse muy alta, pero la idea no es que estén presionando control Z, control Z. O sea, vamos a evitar al máximo dibujar de esta manera. Línea, control Z, línea, control Z, línea, control Z y control Z. Eso es extremadamente ineficiente. Lo que nosotros vamos a procurar hacer es más bien ir cultivando una confianza también en dibujo digital, donde si nos equivocamos lo que hacemos es borrar en lugar de presionar control Z. ¿Listo? Obviamente, si nuestro dibujo no está muy amaestrado, tenemos que pasar mucho tiempo practicándolo. Y si nuestro dibujo está bien en materiales análogos, con frecuencia ocurre, como también me pasó a mí, que al momento de llegar a dibujo digital hay una fase de adaptación. Entonces, en lugar de pasar, como también me ocurrió a mí, mucho tiempo dibujando con control Z, nos vamos a ir acostumbrando a ese adiestramiento de nuestro trazo, ese adiestramiento de la relación mano-ojo que se altera un poquito cuando estamos trabajando en digital por primera vez. Consideremos, por ejemplo, que al momento de dibujar en digital, en el caso mío, que estoy trabajando no en una tabla como una Cintiq, una tabla gráfica que tiene pantalla, yo estoy trabajando en una superficie opaca negra, es decir, que mi vista está apuntándole a la pantalla, pero mi mano está puesta en otra superficie. Eso ya crea una desconexión entre la relación mano-ojo que toca domesticar, por lo menos con unas buenas horas de trabajo divididas a lo largo de varias semanas. Entonces no se desalienten si al principio no les está quedando muy bien. Por eso también es que recuerdo que la opción de trabajo digital es simplemente eso, es una opción, es una alternativa, pero no le voy a obligar a nadie a trabajar en digital porque es que aclimatarse al trabajo digital, yo creo que necesita por lo menos una semana de práctica bien intensa. Así que prefiero dejarlo más como una opción para aquellos de ustedes que ya vengan molestando con esto y lo otro. Y los demás seguimos trabajando lápiz, marcador, rapidógrafo, brush pen, plumón y Sharpie. Y eso es más que suficiente para terminar muy bien el semestre. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo estoy agregando información nueva que no me estaba dando mi estructura previa. Pero también quiero que se vayan dando cuenta que yo le estoy acumulando una gran cantidad de detalles a los ojos. No voy a usar el mismo nivel de detalle para absolutamente todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en el hombro voy a crear como una especie de cresta de plumas que me indique que en la coyuntura se acumula más de ese plumaje, pero cuando tenemos partes más largas voy a usar el trazo de construcción con algunas líneas un poco más sueltas para sugerir la idea de plumaje.
Aquí y allá puedo hacer un poco más robusto el brazo y de repente otra vez se empieza a descomponer esto en una mayor cantidad de plumas. Si estoy añadiendo más plumas de las que tenía mi estructura preliminar, no pasa nada, porque de nuevo los bocetos no son guías de calco, no tienen que verlo así, pero tampoco estoy tratando de adornar, simplemente quiero potenciar el ritmo orgánico de diseño y también de vez en cuando ustedes se pueden dar cuenta que estoy haciendo unos quiebres a esas diferentes formas porque quiero sugerir que son plumas. ¿Listo? Y que son plumas además que están un poco despelucadas, que como le pasa a muchos animales salvajes, no están en un estado óptimo, no se ven tan nuevas. ¿Listo? Aquí también pues se pueden dar cuenta, muchachos, que estoy utilizando fragmentos de línea. Lo que no estoy usando es esa bendita línea de rotulación. Eso lo voy a evitar todo el tiempo. No es un trazo muy profesional. Hay algunos ejemplos muy excepcionales donde ese tipo de trazo puede llegar a funcionar, pero para este tipo de arte no se lo recomiendo en lo más mínimo. Trazo de construcción siempre. Esa es la piedra angular de nuestro curso, pero no como una maña, no como un capricho de profesor. Yo me atrevo a asegurar, además pues yo no me lo inventé, que ese trazo de construcción es la base de un buen dibujo de bocetación que cumpla con lo que queremos que haga la bocetación, diagnosticar ideas. ¿Listo? Entonces, a pesar de que lo que yo estoy haciendo se va a alcanzar a sentir como un liner que yo podría pintar, no va a dejar de ser un trazo ágil, entonces esto no va a dejar de ser un boceto. Venimos acá y quiero hacer lo siguiente. Quiero empezar a transitar de plumas a unas partes más rígidas para sugerir que a este hombre ave, a este pájaro antropomórfico, le emerge una especie de cuerno desde la parte posterior de la cabeza y ese cuerno termina creando la cresta que estamos viendo ahí. Nuevamente, yo estoy agregando información que no estaba en la estructura preliminar. No pasa absolutamente nada con eso desde que el diseño siga por buen camino. Lo que no estoy tratando de decir, eso sí, es que tienen que improvisar tanto. Lo que siempre quiero enfatizar es que uno no puede considerar que la estructura previa está escrita en piedra porque cuando se piensa de esa manera, con frecuencia caemos en el error de pensar el boceto preliminar o la bocetación como un todo, como una serie de planchas. Es decir, dibujos perfectos pero que están a lápiz y que yo luego tengo que llegar a resolverlos en tinta. No, eso no es bocetación. Este tipo de trabajo es válido para ciertos tipos de trabajo industrial. En cómic durante mucho tiempo se ha trabajado así. Un artista hace los lápices, otro artista hace las tintas, pero la bocetación es una cosa diferente. Pensamos es más bien en una progresión de complejidad y una progresión en la concreción, en el carácter concreto o más ambiguo o más abstracto de la información que nos van dando a los diferentes niveles de dibujo. Aquí tenemos no ambigüedad, en cuanto a la generalidad del diseño, pero sí ambigüedad, todavía margen de maniobra en las especificidades, los remates, las formas terciarias. Cuando ya llego a este nivel de bocetación, ya estoy resolviendo algo particular. Recuerden también utilizar diferentes calibres de línea. Eso le va a dar menos uniformidad al diseño. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar del patrón visual o del contenido que hay en esa cresta, si hay un diseño de superficie, si hay un relieve, si hay una textura. Más que ponerme a hacer una textura, ustedes saben pues que yo me opongo mucho a eso, a la idea de la textura realista, no porque no me guste, sino porque, de nuevo, contradice la naturaleza efectiva, ágil que le estamos persiguiendo a nuestro dibujo de bocetación. Entonces lo que hacemos es sugerir texturas. ¿Listo? Entonces, por lo menos unos 2 o 3 calibres de línea es una buena idea que vayan cultivando también en dibujo digital. Aquí nuevamente hablamos de ritmo orgánico de diseño, pasamos de numeroso a individual, de grande a pequeño, y de vez en cuando perseguimos otra vez esos quiebres que sugieren el plumaje. ¿Listo? Estamos en el minuto 33, yo no creo que pase del minuto 40, para que esto nuevamente no sea muy engorroso para ustedes, pero pues en todo caso es un material que está ahí. Hay muchos tutoriales gratuitos en YouTube y en muchas otras partes. Lo que yo busco con esto es que sea un material introductorio al que ustedes puedan volver y que les resuelva inquietudes. Que en todo caso, si algo no queda claro y lo quieren preguntar por correo, saben que esa puerta siempre va a estar abierta dentro y fuera del tiempo de un semestre. ¿No? Para que nadie se vaya a sentir intimidado ni molesto con la idea de hacer preguntas. Siempre que tengan inquietudes, por favor, comuníquenlas. Entonces, nada, aquí, fíjense, yo no estoy usando efectos, sigo utilizando la herramienta pincel de vez en cuando, presiono la tecla E para sacar el borrador. Me doy cuenta que cuando tengo de esas plumitas
y los quiebres de esas plumitas, cuando esos quiebres son muy pequeños, mejor cambiar el calibre de línea para hacer esos quiebres. ¿Listo? Pero básicamente sigo interactuando con la herramienta pincel, de vez en cuando con la herramienta borrador. No estoy presionando control Z, estoy procurando borrar cuando haya información que necesite reemplazar. Fíjense por acá cómo se va a ir perdiendo tanto el calibre de la línea. Me disculpo si están oyendo algo de ruido ambiente. Hay una construcción aquí encima que la verdad está insoportable, pero bueno, tenía que grabar este demo sí o sí. Entonces fíjense que en este momento tenemos por aquí una pérdida gradual de la información de estas plumitas, pero que se vuelve a multiplicar en la base de las piernas. Y ahora vamos a generar las diferentes plumas de el ala izquierda, pero tengo que resolver de una vez lo que yo quiero hacer con las piernas. Nuevamente, dibujo preliminar no es lo mismo que una guía de calco, por lo tanto lo interpreto como algo que está sujeto a cambiar a un mayor nivel de transformación. Ritmo orgánico de diseño también en el sentido de unas arrugas que se van aumentando de tamaño, de cantidad, de grosor y que conducen a algo que yo ni siquiera había establecido en la estructura preliminar, la presencia de unas garras. Pero unas garras que están bastante asimétricas, donde hay una que es más grande que las otras. Hay otra que es mucho más lateral. Y hay otra que está por la parte de atrás, aunque de hecho creo que esta por acá está mal establecida. Se está saliendo de verdad desde atrás, entonces se vería más o menos como por aquí. Y la alcanzo a marcar un poco también. Acá. Entonces si estoy planteando arrugas, no puede ser que la silueta, que el exterior, el contorno exterior de la silueta, no tenga también esos quiebres. ¿Listo? Recuerden que esa es otra manera de crear pistas de volumen y pistas también de texturas. La exigencia que vamos a tener siempre con los que elijamos hacer dibujo digital es que no haya errores a nivel de control de calidad. Entonces, por ejemplo, si hay líneas tachonadas, si hay líneas que francamente pueden ser mejores y deben ser mejores, entonces nos tomamos el tiempo, sacamos el borrador y hacemos los ajustes que se necesiten. Listo, ahora voy a ubicar acá las diferentes plumitas adicionales, pilas con las tangentes. No puede ser que una cuña termine así, porque aquí habría una tangente. ¿Listo? Superposición parcial o mayor distancia entre las diferentes partículas que estemos representando, las diferentes piezas, las diferentes proyecciones, puntas, segmentos de anatomía y lo mismo cuando lleguemos a composición. Siempre vamos a evitar contactos y cortes accidentales. Entonces pongo aquí las diferentes plumitas. Y ahora vuelvo con el borrador a crear particiones. Cambio de nuevo el calibre de línea. Y ataco esas particiones para representar esa distorsión, ese pequeño deterioro que tienen las plumas. En este momento ya tengo un boceto completo. Y ahora voy a simular que tengo un marcador. Vengo aquí a valores tonales, saco una de mis herramientas de lazo. Ustedes se pueden dar cuenta que hay más de una. Está el lazo poligonal que me permite crear formas que tienen lados rectos. Yo después puedo rellenar esto con el bote de pintura que lo saco presionando la tecla G o puedo simplemente dibujar dentro. Pero no ese es el que quiero usar. El lazo magnético es uno que persigue contornos. Por ahora no voy a decir más de esa herramienta porque pues tiene una complejidad que ahorita no me sirve. El que voy a usar es este,
el lazo normal, que me permite crear, sobre todo con la tabla digitalizadora, formas muy específicas, pero con trazos que yo controlo. No son curvos ni son rectos, sino son uno o lo otro según a mí me corresponde. ¿Qué voy a hacer con esto? Y de hecho voy a volver a convertir en una semitransparencia mi boceto principal. Voy a generar formas internas con uno o dos niveles de gris, nada más. Esas formas internas evidentemente tienen que corresponder al diseño general y a lo que me está diciendo la silueta de mi personaje. No voy a poner sombras, no duras, porque duras sí funcionan, pero no voy a poner sombras que sean rectas, porque lo que voy a hacer entonces es contradecir lo que están comunicando mis diferentes formas y la silueta general del personaje. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, estoy persiguiendo más bien con algo de afán. Se puede hacer con un poco más de cuidado, pero en últimas lo puedo hacer igual con mucha habilidad. Es decir, puedo ser muy específico con el tipo de trazo y con el tipo de forma que estoy creando aquí. Entonces voy a crear aquí diferentes siluetas. A veces van a ser más puntiagudas, a veces van a ser más redondas, según el segmento de este hombre pájaro que yo esté trabajando. Entonces, por ejemplo, en las paticas voy a trabajar con una silueta que tenga lados un poco más curvos. Pero en todo caso, fíjense lo que yo voy a hacer. Saco las áreas donde tiene que estar la sombra. Y ahora voy a rellenar con el, el bote de pintura. Voy a seleccionar un gris intermedio. Y ahora está pasando esto. ¿Por qué se está viendo de esta manera? Porque esta capa tiene píxeles casi completamente nítidos, pero yo no quiero que se vea así. Yo quiero que el preboceto se lea de una manera lo más amable posible y no quiero que le empiece a crear zonas de clave alta a las sombras. ¿Cómo hago eso? Aquí donde dice normal, le voy a decir modo de fusión, multiplicar, lo que significa que este color se va a añadir a todos los colores que vea por debajo, en lugar de quedar completamente nítidos. Y ahora activo otra vez mi capa principal del boceto, pero yo no lo puedo dejar así y ya porque se pueden dar cuenta que hay unas irregularidades. Entonces, teniendo este mismo nivel de gris, voy a empezar a completar donde se necesite y voy a empezar a deteriorar donde lo necesite. Aprovechando también que mi pincel tiene una expresión medio pictórica, entonces yo puedo crear como unas zonas de, como de una textura medio carrasposa, me parece que eso puede servir bien. Y también si yo elijo ese mismo pincel como el borrador, entonces yo puedo devastar y al momento de devastar también se va a ver esa textura. ¿Listo? Yo no voy a buscar perfección ni nada de eso, pero sí quiero que el boceto esté dotado de esa lógica de formas internas ligadas a estructura, a diseño, a posición de la luz y a lo que esté diciendo la manera como se están quebrando las diferentes siluetas. ¿Listo? Si me quedaron por ahí rayitas blancas en alguna parte, entonces complemento. Si hay algunas partes donde las plumas puedan proyectarle más sombra a las plumas que tienen por debajo, voy a procurar hacer eso. ¿Listo? Y ahora, como habíamos dicho que podíamos usar de pronto dos niveles de gris para terminar esta demostración, entonces, en la cabeza, no solamente voy a procurar que las sombras se vean bien, sino voy a procurar que haya más sombras. Entonces, primero pongo algo de sombras alrededor de los ojos. También lo pienso como si fueran cuñas, como si fueran plumitas. No lo pienso nunca como si fueran... Nunca puedo hacer como un tachado, eso se ve muy mal, se ve poco profesional. Aquí entonces voy a cambiar el nivel de gris. Voy a poner un nivel de gris más claro. Y ese nivel de gris más claro se va a empezar a descomponer en las sombras que tienen las plumitas que están en la cabeza. Antes de volver, muchachos, al gris que ya estaba utilizando antes. Que lo voy a seleccionar de una vez. Acuérdense que con la tecla X, por favor, ustedes cambian
su color o cambian entre los dos colores que tengan seleccionados, pero que en todo caso sería buena idea que tuvieran el panel de color a la vista para que ustedes en cualquier momento puedan decir, y ahora quiero un nivel un poco más oscuro, ahora quiero muchísimo más oscuro aquí para la fosa nasal, aquí quiero un nivel de oscuridad intermedia para hacer, por ejemplo, el diseño de... No, puede ser, debe ser todavía más claro. Para hacer, por ejemplo, el diseño de un patrón visual que tengan las alas. Las alas. Las plumas. Si quiero que, por ejemplo, el pico tenga un diseño. Una línea más gruesa, obviamente va a ser más útil para eso. Entonces, fíjense, ya estoy utilizando, de hecho, como unos 3 o 4 niveles de gris. No son muy diferentes entre sí, eso sí. No es contraproducente, mejor dicho. No estoy llenando de tonalidades como que se vayan a sentir de adorno. Antes bien, lo que estoy haciendo es crear un mayor nivel de énfasis en el punto focal del dibujo, que es ni siquiera es toda la cabeza, sino... No, bueno, en general la cabeza es el punto focal, pero estamos diciendo que hay momentos de la cabeza que son más interesantes que otros, donde por ejemplo hay barritas, pero de vez en cuando también puede haber puntos. O sea, estoy pensando en el patrón visual que puede tener un plumaje o un pelaje o la piel o las escamas de un animal. Y ahí estoy deliberadamente creando algunas zonas de énfasis. ¿Listo? Igual con unas formas muy básicas. Quiero también darle una mayor tonalidad a los ojos, aunque creo que negro no es adecuado. Vamos a jugar aquí entonces con un nivel de gris clave baja, pero de hecho con varios niveles de gris clave baja. Aquí está este de acá, pero ahora lo vamos a aclarar más. Le vamos a empezar a sacar la idea de una luminosidad, de una alta reflectividad que tienen los ojos de cualquier animal tiene ojos que son altamente reflectivos. Entonces aquí hay otro nivel. Y ahora acá vamos a poner la luz destacada, que puede ser completamente blanca. Y vamos a resolver también esta cresta. Entonces quiero comunicar la idea, por ejemplo, de que hay unos segmentos, me estoy imaginando casi como si fueran como unas cápsulas de ámbar, lo que tiene aquí en la cabeza el ave. Entonces aquí también le pongo su respectiva luz destacada. Y aquí también. Valdrá la pena que el boceto fuera todavía más claro. No quiero que se deje de ver, pero quiero que se note, que sea lo menos notorio posible. Entonces quiero decir que estas dos pastillitas son como altamente reflectivas, como que ahí es como gelatina, como ámbar, pero que aquí sí es sólido. Vamos a ir disminuyéndole la sombra también a esas diferentes cuernitos que le han salido ahí. Entonces fíjense acá, yo no voy a dejar esto como una barra de sombras, sino que voy a involucrar esa textura que le puse o esa sugerencia de textura. Es decir, lo voy a convertir en una textura que ya va a ser no solamente visual, sino que también me está informando que en esa cresta hay como una especie de relieves. ¿Vale? Me estaría faltando algo de sombra aquí en la parte del penacho, sobre todo en las cejas. Y también le voy a poner algunos punticos, o sea, indicando que hay como un moteado, pero que algunas de las plumas entonces terminan en un patrón geométrico. Y también se me ocurre tomar este gris, hacerlo un poco más oscuro y dejar que algunas de estas líneas se enfaticen más. También le voy a poner algo de sombra a los cuernitos o las astas que conectan a esas pastillas o esas cápsulas con el resto de la cabeza. Voy a complementar aquí con un poco más de gris clave media. Miremos si ya está terminado. Es posible que sea así. Digámosle entonces a la línea de dibujo principal que tengo otra 100% de opacidad. Sí, es una idea que se siente completa, pues. Hay algunos puntos donde todavía valdría la pena hacer algunos remiendos, por ejemplo aquí en las alas. Y pues de hecho, no solamente para enfatizar sombras, sino ya con esto estamos en el minuto 48, bueno, 2 minuticos más y terminamos. Le vamos a poner algo de énfasis adicional a las plumas, no en el sentido de que tengan mucha más sombra, creo que ya tienen suficiente. Vamos a ubicar nuevamente moticas y diferentes puntos o diferentes partículas que vayan indicando ese, ¿cómo se dice? Ese diseño visual. Entonces algunos tienen, por ejemplo, segmentos más geométricos, pero entonces también pueden tener punticos.
Tienen barras, tienen líneas, tienen franjas. Aquí le voy a decir modo de fusión, que también el pincel puede tener modo de fusión, para que cuando yo dibuje con líneas más claras, lo que ya estaba antes, que estaba más oscuro, no se vaya a cambiar. Entonces fíjense que cuando aquí tengo activado en la barra de control, no es en la capa. Es que hay gente que llama los modos de fusión modos de capa, eso es incorrecto. Los modos de fusión se pueden utilizar en cualquier herramienta que se pueda imaginar como un pincel. El borrador también puede tener modo de fusión. Entonces no los llamemos modos de capa porque no están restringidos, muchachos, al panel de capas. Listo, vamos siguiendo trabajando aquí ese moteado o ese... Es como una especie de moteado slash patrón. Que por aquí sea solo moteado. Por aquí también. Y se me ocurre también hacer lo siguiente. Esto es un poquito más avanzado. Voy a bloquearle los píxeles transparentes. ¿Qué hace bloqueo de píxeles transparentes? Es esta opción que está aquí en la parte superior, está debajo de la opción de modo de fusión. Si no está activado y por ejemplo le empiezo a meter acá por tontear píxeles rojos, fíjense que lo único que está pasando es que estoy poniendo rojo. Pero si yo activo píxeles transparentes o control de píxeles transparentes, solamente puedo añadir información donde antes ya hay píxeles opacos. Entonces, al haber hecho eso, porque me parece que está demasiado uniforme, voy a seleccionar ahora la herramienta de gradación. Le voy a decir que no tenga modo de fusión. Perdón, le voy a decir que tenga de modo de fusión luz suave. Le voy a decir tenga luz suave y deme un gris de clave alta. Seleccionemos una gradación radial, no la gradación lineal, y asegurémonos que acá en la casilla donde seleccionamos el tipo de gradación, seleccionemos la segunda opción, de un color a su transparencia, no de un color a otro. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a empezar a pintar, no gris, sino voy a empezar a iluminar lo que no sea la cabeza, para crear un mayor énfasis en la cabeza. Es decir, quiero aligerar, porque se veía demasiado uniforme, quiero aligerar todo lo que no esté en la cabeza para que este se sienta de manera más definitiva como mi punto focal. Eso es un poquito más avanzado, por favor asegúrense de volver otra vez al boceto o al demo para ver otra vez la explicación de esa herramienta, que igual no es obligatoria, pero es una manera como le podemos hacer una especie de postproducción al boceto para ir aumentando su, en este caso, contraste. Miren que caso contrario, puedo decir gradación radial, pero cambiamos al modo de fusión multiplicar al que aumenta el contraste. Mismo nivel de gris y miren lo que voy a hacer aquí debajo del piquito. Lo voy a oscurecer más. Esa es otra postproducción que ayuda a desequilibrar o a buscar un equilibrio asimétrico en el contraste, cuando antes se leía demasiado uniforme. Con eso terminamos este demo de introducción a dibujo digital. Recuerden, un material preliminar de consumo opcional, pero ojalá les pueda servir sobre todo entre semestres para que puedan llegar con algo más de experiencia en dibujo digital a su segundo semestre. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Nos veremos en clase. Quedo muy atento a sus inquietudes por correo electrónico. Saludos.